Hoy es nuestro orador Gonzalo Ranea Arias, nuestro miembro del libro. Nació en Mar del Plata en 1978. Es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, graduándose en el año 2003. Cursó también la carrera de Sociología en dicha casa de estudios. Se desempeña en el área de relaciones con la comunidad y acceso a la justicia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro del número de nuestro instituto y es miembro del número de la Junta Sabatina de Especialidades Históricas y miembro del número de la Academia Genealógica de Charcas. Ha llevado a cabo varias investigaciones y artículos sobre familias de Buenos Aires y de Salta, algunas de las cuales han sido presentadas en conferencias. Gonzalo nos va a exponer hoy un trabajo de larga labor sobre la familia de Rosa Jauregui, que fue mujer del guerrero de independencia Franzen y después de un señor Rey. Gonzalo, adelante. Gracias, Ernesto, por la posibilidad de presentar este trabajo. Es un poco tuyo también este trabajo, porque me has incentivado siempre a presentarlo, a investigarlo, a seguir, a concluirlo. Así que, bueno, gracias a todos por estar presentes. Así que hoy también es especial. Está mi padre acá conmigo. Todos tenemos un iniciador en la genealogía en nuestra vida, y mi padre fue el que me alumbró el camino del conocimiento de nuestros antepasados. Así que, bueno, una alegría que esté acá. Me queda un poco alto esto. Ahí está. Bueno, como decía Ernesto, lo que vamos a presentar hoy va a ser la familia de Rosa Jauregui. El título que lleva es La filiación, descendencia y el final de un relato genealógico, que lo vamos a ir desandando con el paso. Ahí me escuchan. Bueno, voy a hacer un breve temario para ordenarnos un poco. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de la figura de doña Rosa Jauregui, vamos a hablar de doña Rosa como la nieta del virrey, sobre la familia de don Agustín de Jauregui y Aldecoa, virrey del Perú, algunos interrogantes que surgieron sobre la filiación de Rosa Jauregui, en busca de los padres y los abuelos de Rosa Jauregui. Vamos a hablar de una carta que es el documento salvador de esta investigación, la verdadera filiación de Rosa Jauregui, sus padres y abuelos. Vamos a hablar sobre los Jauregui de Rosa, sobre la familia Reyes, los de la Hoz y los Lobatón de Perú, la vida dramática, casi cinematográfica de Rosa Jauregui, la genealogía de los Franzen Jauregui brevemente y la de los Rey Jauregui y algunas conclusiones. Bueno, lo que se presenta acá no es un elogio a una persona o a una familia, ¿sí? El objetivo es aportar nuevos datos, ¿sí? A las investigaciones del pasado. Considerar a la genealogía, ¿sí? Como capas geológicas donde se van sumando, ¿sí? Las distintas investigaciones que en el presente hacemos sobre los que le hicieron en el pasado, ¿sí? Antes que nosotros. Y la genealogía, como todas las disciplinas científicas, ¿sí? Tiene muchas veces conclusiones provisorias.
y a veces, como en este caso, se produce un estallido que pone patas para arriba a un postulado antiguo. Este es el caso, ¿sí? Porque el principal activo de esta presentación es una refutación, pero también es presentar a una investigación como un recorte, ¿sí? como un ejercicio metodológico en el cual podamos comprender un poco cómo se investiga, cómo investigamos, ¿sí? No tiene nada que ver con hacer un conocimiento universal de ningún fenómeno de relaciones familiares, porque siempre es provisorio, ¿sí? Solamente alumbrar un poco algunas cuestiones, ¿sí? Para darle más entidad a lo que queremos conocer. Es nada más y nada menos que eso. Bueno, ¿qué se sabía de la célebre Rosa Jáuregui? Digo célebre porque realmente en su época fue célebre, ¿sí? Nació en Lima en 1804, era la nieta del virrey don Agustín de Jáuregui. Esto era lo que se sabía, ¿no? Sus padres habrían sido don José de Jáuregui y doña Josefa de los Reyes. Era, como dijimos, célebre por su belleza, pero también por las penurias que padeció. Conoció a San Martín, conoció a Bolívar, conoció a Rosas, a Mitre y a otras personalidades de su época. Su agitada existencia atravesó trascendentales hechos de la historia del Perú en la Guerra de la Independencia, de Argentina y de Uruguay, ¿sí? Y murió en Buenos Aires en 1881. Pero después de su muerte, ¿sí? Empezó a ser célebre porque era la nieta del virrey Jáuregui. Era, digamos, la cualidad más conocida de ella, ¿sí? En un artículo de Dardo Corbalán Mendilarzu, ¿sí? Que se llama El gran amor de Bransen, Héroe de Ituzaingó, se resalta esta descendencia de Rosa del virrey Jáuregui. En un artículo de 1946 del diario La Nación, ¿sí? Se habla sobre una imagen religiosa que ha pertenecido a 8 generaciones de la misma familia, ¿sí? Y los que la anuncian es la familia Espeche, ¿sí? Y otros que hablan del niño Jesús, un niño Jesús de bulto que perteneciera a Agustín de Jáuregui, virrey del Perú, y que fue heredado por su hijo José de Jáuregui, esposo de Josefa de los Reyes, que fueron los padres de Rosa Jáuregui de Bransen. Esta imagen habría estado en el casamiento en Perú de Rosa Jáuregui con el coronel Bransen, en el cual el padrino habría sido el general San Martín, y pasó de generación entre las mujeres. También hay un artículo de Héctor Pedro Blomberg, ¿sí? Que habla de la nieta de aquel virrey mariscal Agustín de Jáuregui, que se hizo famoso en la rebelión de Tupac Amaru, ¿sí? Y Rosa era una de las beldades de su tiempo. Otro que habló de su antepasada, o que era su antepasada, era Manuel Mujica Lainez, ¿sí? En un artículo de la revista Atlántida de 1959, ¿sí? Presenta Manuel Mujica Lainez el crucifijo que era del virrey Jáuregui, ¿sí? Y habla que a Rosa, su ilustre abuelo, al morir en Lima, le dejó por único bien la sangre hidalga, que se enorgullecía del linaje de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz y héroe de Lepanto. Pero también autores más serios, ¿sí? Como por ejemplo Enrique Udaondo, en su famoso diccionario biográfico también remarca de la matrona Rosa Jáuregui, que era nieta del virrey del Perú, ¿sí? También en su diccionario de mujeres argentinas, Lili Sosa de Newton también remarca esta ascendencia, ¿sí? Y también el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, en la primera exposición de genealogía y arte herático, ¿sí? En el catálogo descriptivo de esta exposición que hizo el recordado José Pérez Valiente de Montezuma, ¿sí? Y que las familias ofrecieron muchos de sus recuerdos familiares o libros para esta exposición en el Museo de Arte Colonial en el año 41, ¿sí? Ahí Mujica Lainez, la familia Mujica Lainez, presentó la copia que tenían ellos del retrato del virrey Jáuregui, que está en Lima. Es una copia que tienen los Mujica Lainez. La presentó su descendiente Manuel Mujica Lainez. Otra vez también se presentó el famoso crucifijo, ¿sí? Lo presentó su tataranieta, doña Justa Varela de Lainez. Y
También en la heráldica, ¿sí?, aparece aseverado este vínculo con el virrey Jáuregui, ¿sí? Aparece en un pergamino, ¿sí?, ilustrado que está en el Paraíso, en la cumbre, en Córdoba, en la casa de Manuel Mujica Lainez, con las diversas armas de Manuel Mujica Lainez y de su mujer, Ana Alvear. Aparece también el escudo de los Jáuregui, que no es otro que este, ¿sí?, que es el que usaban, ¿sí?, podemos ver que es el mismo, ¿sí?, según distintos tratados heráldicos. Este es el escudo de la rama de los Jáuregui, establecidos en Chile, originarios del lugar de Lecaros, en el valle de Baztán, Navarra, de donde era el virrey Jáuregui. O sea que con la heráldica, Manuel Mujica Lainez también aseguraba ser descendiente del virrey. Es este escudo que Tomás Dardanelli tuvo la gentileza de darme en un formato más moderno y asequible, ¿sí?, con su descripción. Lo curioso es que lleva en el medio, ¿sí?, el escudete jaquelado, que son las armas que llevan los habitantes del Valle de Baztán. Fijémonos, ¿sí?, se puede ver claramente que el escudo es el mismo, similar, casi sin el escudete en el medio, ¿sí?, del escudo de los Jáuregui de Lecaros, que está en el retrato del virrey Agustín Jáuregui Aldecoa, pintado el original por Pedro José Díaz y que está en Lima, ¿sí? Se ve claramente que es el mismo, ¿sí? Y acá está también en la copia de este cuadro que presentó su descendiente Manuel Mujica Lainez en la citada exposición que organizada por Pérez de Moctezuma. Bueno, brevemente, el virrey Agustín de Jáuregui Aldecoa. Vamos a brevemente su biografía. Nació en 1711 en el Palacio de Barris, en Lecaros, en el Valle de Baztán. Fueron sus padres Matías de Jáuregui, señor del Palacio de Jáuregui, y Juana María de Aldecoa. Era de la antigua y noble casa de Jáuregui, sí, que eran propietarios de este palacio que se ve acá, declarado cabo de Armería. Era caballero de la Orden de Santiago, fue gobernador de Chile, fue virrey del Perú, ¿sí?, como ya dijimos, fue el ejecutor de la pena máxima a la rebelión de Tupac Amaru en 1781, ¿sí?, y murió repentinamente en Lima, ¿sí?, en 1784. Algunos dicen que envenenado, otros dicen atropellado por un caballo, pero bueno, parece que fue una apoplejía la verdadera causa. La familia del virrey, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, saberlo para poder después dar los datos que contrastan con esto, ¿sí? Contrajo matrimonio en La Habana, en Cuba, en 1747 con doña María Luisa de Arostegui y Basabe, ¿sí? Fueron padres de María Josefa, Tomás Domingo, María Fermina, María Francisca Inés, Francisco Javier José, Manuel Francisco, María Vicenta. Ahí está. Perdón. Bueno, y Agustín de Jáuregui testó en Pamplona, ¿sí?, el 30 de mayo de 1772, donde residía con su legítima esposa María Luisa Dominga de Arostegui y Basabe, y sus hijos, ¿sí? Una investigadora española, María Inés Solarán Mujica, presentó en el 2007 la genealogía del virrey Jáuregui. Las primeras inconsistencias. Ninguno de los hijos del virrey, como vimos recién, se llamó José, como aseveraban Mujica Lainez, Peche Gil y otros descendientes. El problema de la onomástica podría ser un problema menor, ¿sí?, atribuirle a un error de registro, ¿sí?, pero por ejemplo, se podría considerar que el hijo Francisco Javier de Jáuregui y Arostegui utilizó el nombre de José, que recibió, entre otros, en su bautismo, podría ser. Pero no tenemos constancia de que este hijo del virrey se haya radicado en Perú o en algún otro lugar de América, sino que quedó al cuidado de su madre en Navarra cuando su padre partió para Chile para hacerse cargo de la gobernación en 1772. A diferencia de lo que sostienen Mujica Lainez, ¿sí?, sabemos con seguridad que Luisa de Arostegui de Jáuregui permaneció en Pamplona con sus hijos mientras su marido ejercía las supremas funciones en el gobierno en Santiago y en Lima. O sea que salvo su hijo Tomás,
que entre 1780 y 1785 sí vivió en Lima, ¿sí? Ninguno de los demás vivieron en Perú. Tomás de Jáuregui y Arostegui, hijo del virrey, ¿sí? fue capitán de caballería en Chile, fue gobernador de Chiloé, y la residencia de Tomás Jáuregui en la ciudad de Los Reyes, en Lima, ¿sí? culminó en 1785 luego de la repentina muerte de su padre. Partió a España, ¿sí? Tomás Jáuregui, donde se radicó definitivamente. Contrajo matrimonio en Navarra en 1786 con su prima, Ángeles de Chegoyen y Arostegui, de los cuales le sucedieron con sucesión probada en la península, que son los propietarios del Palacio Familiar de Barrio y señores de la Casa Jáuregui. O sea que ningún hijo del virrey en Lima. El hecho de que ningún hijo legítimo de Agustín de Jáuregui permaneciera en Lima después de la muerte de queda completamente comprobado cuando se inician los autos sobre los bienes del virrey, ¿sí? elaborados por la Casa de Contratación, y que yo mismo he visto, ¿sí? que está en el Archivo General de Indias. Ante la ausencia de familiares en Perú y representantes legales del virrey en tierras americanas, la Casa de Contratación procedió a resguardar mediante este proceso sus bienes hasta que se conociese la última voluntad del difunto, la distribución de su patrimonio y el reconocimiento de los herederos. O sea que los trámites iniciados para trasladar a Cádiz a los bienes del virrey los hizo Tomás de Jáuregui desde Cádiz, ¿sí? O sea que ya no estaba él en Perú. Entonces, difícilmente Tomás podría ser el padre de Rosa. Es el único que estuvo en Perú, porque si Rosa nació alrededor de 1804, ¿sí? Tomás Jáuregui estuvo 20 años antes. Pero si bien la relación con el virrey Jáuregui estaba descartada, debíamos continuar buscando la filiación de Rosa Jáuregui, porque siempre podría ser la posibilidad de que haya una línea natural, ¿sí? Sobre todo del virrey Jáuregui. ¿Por qué no? Podría haber estado, estuvo desde 1772 hasta 1784 en América, podría perfectamente ser una línea natural, entonces no podíamos descartarla del todo. Pero había resultado infructuoso encontrar la partida de nacimiento de Rosa Jáuregui, ¿sí? Y también un expediente sucesorio en Buenos Aires, ni tampoco ninguno de sus dos matrimonios. ¿Quiénes eran sus padres? Se llamaban realmente así, estas eran las incógnitas. ¿Tenía Rosa parentesco, aunque sea colateral, con el virrey? ¿De dónde había surgido esta versión? Pero bueno, había que ir en busca de la filiación de Rosa. En este sentido, ¿sí? Cuando quise buscar también el matrimonio, como les digo, en Perú, en el 2014 el arzobispado de Lima me informó de que el libro de Huacho, donde está Huaura, donde se casó el coronel Bransen con Rosa Jáuregui, no existe, ¿sí? Está perdido, ¿sí? Entonces, que más allá de la fecha y el lugar donde se celebró el matrimonio, no poseer la partida esta de matrimonio, ¿sí? Nos privaba del dato esencial sobre la filiación de Rosa Jáuregui. Pero encontramos algo, ¿sí? Encontré en un momento en el Archivo General de la Nación que el 13 de abril de 1821, el entonces capitán de cazadores a caballo Federico Bransen solicitaba a su superior licencia para contraer matrimonio en ese pueblo con doña Rosa Jáuregui, hija de Petronila Reyes. Este documento que ven acá. Por lo menos ya era un indicio, sabíamos que la madre se llamaba Petronila Reyes. Acá está cómo fuimos llenando el rompecabezas, ¿sí? Solo decía que era hija de Petronila. Solo decía, pero no decía del padre. Sí, después me di cuenta que era bueno, porque el padre había, ya no existía, había fallecido. Pero bueno, seguí buscando y en un momento me di por perdido, ya no sabía bien dónde seguir buscando y encontré que en el Instituto Río Agüero de Lima estaba el Archivo Reyes y pensé que de casualidad por ahí podría tener relación con Rosa Jáuregui Reyes, ¿sí?
Y entonces la principal base documental que me permitió fue una carta de puño y letra de Rosa Jauregui, donde le escribe a su tío, ¿sí? Andrés Reyes, ¿sí? El 14 de enero de 1854, desde su casa de la calle Defensa en Buenos Aires, ¿sí? A su tío abuelo Andrés Reyes, que era todavía un influyente político peruano que residía en Lima, ¿sí? En esta carta de la colección Reyes, Rosa Jauregui, ¿sí?, le reclama al hermano de su abuelo por las sucesiones tanto de su familia paterna como materna, recordándole a Andrés Reyes que usted ha hecho cargo de las 3 herencias mías, es decir, la de mi padre, don Damián Jauregui, la de mi madre, doña Petronila de los Reyes, y la de mi abuelo materno, don Anastasio de los Reyes, su hermano. Es como si le hubiese dejado servido al dato. Pero ¿por qué es así este dato? Porque la familia Reyes no contestaba los ruegos de Rosa Jauregui para poder tener acceso, ¿sí?, a los bienes heredados de su padre y de su madre. Entonces lo que hace Rosa va hasta la oficina de correos de la ciudad de Buenos Aires y le hace firmar a sus hijos esto y lo pone como de forma certificado de cuáles son las herencias que está reclamando. Así que gracias a eso pudimos salvar el dato. Las derivaciones de la carta hallada, bueno, nos permite la reconstrucción de la genealogía de Rosa Jauregui, ¿sí? Y bueno, y por derivación lógica nos da la pauta ya, la certeza de que esta mujer del Perú, Rosa Jauregui, no era nieta del virrey Jauregui y por ende de los Jauregui del solar de Lecaros en el Valle de Bastar. Así que sin dobleces, la documentación hallada, ¿sí?, nos permitió seguir construyendo el rompecabezas. Y después a esto siguió la verdadera filiación de Rosa Jauregui, una partida de matrimonio encontrada en Guaura en 1796, donde está el casamiento de sus padres, don Damián de Jauregui, español, natural del pueblo de Supe, e hijo natural de don Dámaso de Jauregui, con doña Petronila Reyes, natural de la doctrina de Cochas, e hija de don Anastasio Reyes y doña Cipriana Lobatón. Así que bueno, en principio ya el rompecabezas estaba empezando a armarse. ¿Y cuándo y dónde nació Rosa Jauregui? Bueno, sabemos que nació en Lima porque en los documentos públicos que hay en Buenos Aires ella dice haber nacido en Lima, eso sí, pero podría haber sido bautizada en Guaura, pueblo en el cual habían contraído matrimonio sus padres, que eran propietarios de una hacienda lindera a ese pueblo, en la cual la familia Jauregui pasaba largos periodos. Suponemos que de haber sido bautizada, seguramente fue bautizada como su hermana y como sus primos, ¿sí?, su hermana Francisca Javier Jauregui o sus primos, ¿sí?, en el oratorio de la misma hacienda o en la histórica capilla de la vecina hacienda El Ingenio, ¿sí? ¿Qué es esta? ¿Sí? Pongo fotos porque es interesante, porque esa capilla que esa parroquia que aún se conserva en la hacienda es donde el general San Martín hizo su cuartel general a la llegada a Lima, ¿sí?, a Perú, perdón, antes de su entrada a Lima. Fue su residencia y fue también su cuartel general. Bueno, no, son más o menos alrededor de 60, 70 kilómetros. Es en el norte chico, pero sí, es cerca. Bueno, el padre de Rosa nació en Supe hacia 1770, era hijo natural de don Dámaso de Jauregui, Lobatón. Probablemente su madre sea, digo yo, por ahí, infiero, María, con quien su padre procreó también a su hermana cercana, Gregoria Jauregui de Bamón. Era propietario de haciendas en Guaura, con varios esclavos. Aparecen muchas escrituras en Lima comprando esclavos bozales. Y contrajo matrimonio, como dijimos, con Petronila de los Reyes Lobatón, que era, por el lado Lobatón, su prima segunda. Y murió alrededor de 1814. Su madre, Petronila de los Reyes, nació en Supe, también en el norte chico de Lima, zona de haciendas azucareras,
en el 31 de octubre de 1778. Fueron sus padrinos Marcelino Lobatón y Perfecta Jauregui. Era hija legítima del alférez Anastasio de los Reyes Buitrón y de María Cipriana Lobatón. Viuda de Damián de Jauregui, contrajo matrimonio con José Carrillo y Ruiz, que era propietario de la hacienda San Agustín en Mazo, donde se crió Rosa Jauregui, y falleció en Chancay en 1835, la madre de Rosa. Ahí tenemos a sus abuelos, como dijimos recién, Dámaso de Jauregui y Lobatón, Anastasio de los Reyes Buitrón y María Cipriana Lobatón y Lahoz. Acá, Ernesto, vos que me preguntabas, acá está la zona donde se produce toda esta genealogía, ¿sí? Es la región marítima del norte de Lima, donde residieron los Jauregui, los Reyes, los Lobatón, los Sayán, Lahoz y otras familias vinculadas por parentesco, propietarias en general de grandes extensiones de tierra donde se produce caña de azúcar en esa época, ¿sí? Ahora y en esa época. El abuelo de Rosa era Dámaso de Jauregui y Lobatón, que nació en Supe hacia 1738. Era propietario también de haciendas ahí en Supe y Chancay, y dejó de existir en Supe alrededor de 1795. Testó en 1795, pero no pudimos tener acceso a la testamentaria porque está en el archivo de Huacho, que me parece que es bastante desorganizado, entonces no hemos podido todavía verlo donde está la confirmación de su filiación, ¿sí? Entre sus disposiciones, Dámaso dispuso la libertad de al menos 3 de sus esclavos, entre ellos una esclava llamada Bernardina León, la cual debió litigar después su libertad contra una parienta de Dámaso llamado Nicolasa de Lobatón, de la cual ya vamos a hablar para su aplicación. Y fue padre de Dámaso de por lo menos de 4 hijos, todos naturales. Damián de Jauregui, del que ya hablamos, el antepasado de Rosa; Gregoria Jauregui, hija natural de Damián Jauregui y de María; Francisco Solano Jauregui, procreado por Magdalena; y Ventura Jauregui, hijo natural de Dámaso y María Raimunda, india, que contrajo matrimonio con su parienta Melchora Lobatón. Y acá, por decantación, por todas las partidas, bueno, llegamos al primer Jauregui de estos Jauregui, que es Enrique de Jauregui, que es no tenemos confirmada la afiliación, sino por onomástica y sobre todo por padrinazgos y la presencia de Dámaso en la mayoría de los sacramentos y partidas de sus hermanos, ¿sí? Este es el primero, Enrique de Jauregui, nacido en Casma, que es en Ancash, más al norte todavía de donde vimos recién, hacia 1709. Capitán del ejército español, que murió en Pativilca en 1792 y que contrajo matrimonio con María Josefa Lobatón y Ansúrez, y fue padre de unos cuantos hijos, ¿sí? Entre ellos Dámaso Jauregui y Lobatón, abuelo de Rosa Jauregui. Sí encontramos una relación entre estos Jauregui y un virrey, pero no con el virrey Jauregui, sino con el virrey Amat. Los Jauregui fundaron una capellanía que en 1817 poseía doña Tomasa Amat de Jauregui, de la misma familia de Rosa, viuda de don José Dámaso Jauregui Caballero, alférez del regimiento de Caraballo y sobrino del ya nombrado Dámaso Jauregui. Su propietaria en 1817 era doña Tomasa Amat García Mancebo de Jauregui, que era hija de Juan Manuel de Amat, quien era hijo natural a su vez del virrey Manuel de Amat y Junín y de su amante, la actriz, la famosa María Micaela Villegas, conocida célebremente como la Perlichoni en Lima. Así que bueno, los Jauregui de Rosa sí podemos de alguna manera saber que no eran los del virrey, no eran navarros, con toda seguridad eran vascos de Vizcaya, de Bilbao, de Galdácano seguramente, ¿sí? Porque el 7 de julio de 1820, María del Rosario Jauregui Caballero, nieta del mencionado Enrique de Jauregui, ¿sí? Con un escribano en 1820, miren, con un escribano
presenta así con información y testigos para que se haga constatar 1820 legitimidad, limpieza de sangre y hidalguía. Si también los susodichos mis padres y demás mis antepasados no descendieran ni de moros judíos, ni que jamás fueron castigados por el Santo Tribunal de la Inquisición, sin que jamás se le haya imputado cosa alguna, pues antes, por el contrario, siempre han tenido empleos honoríficos. Estamos hablando de 1820, prácticamente con la entrada de San Martín a Lima, ¿sí? Esta curiosa y extemporánea, como digo yo, declaración dada por la prima hermana del padre de Rosa Jauregui nos permite ratificar, primero, de que no hay relación con el virrey Jauregui, ¿sí? Pero nos otorga algunos indicios del origen en España, porque la declarante y los testigos dicen que Enrique Jauregui, que nosotros lo damos como por las partidas nacido en Perú, en Casma, sería natural de Bilbao, ¿sí? Sin embargo, aunque no hallamos el bautismo de Enrique, otras partidas, como dije, lo dan nacido en Casma, y en base a esta información, ¿sí?, podemos sospechar que el origen es Bilbao, ¿sí? Y si el origen es Bilbao, de estos Jauregui, posiblemente tengan que ver por onomástica y con Ignacio de Jauregui Lasarte, un bilbaíno que estuvo a principios del siglo XVIII en Lima. Pero esta es una conjetura, ¿sí? Que era nieto a su vez de Pedro Jauregui, un nombre que se repite mucho también en la familia de Rosa, y era natural de Galdácano, casado con doña María de Usoso. Pero bueno, más allá de esto, queda determinado, ¿sí?, la filiación y el origen de estos Jauregui. Brevemente hago la de los reyes, ¿sí?, la del abuelo materno de Rosa, ¿sí?, que no es posible establecer con claridad el origen de esta familia Reyes a Lima. Por asociación de lugares y nombres probablemente sean los reyes de Écija en Andalucía, ya que los posibles abuelos de Anastasio de los Reyes figuran como llegados desde la vecina villa de Posadas, en Andalucía, a Chancay, a principios del siglo XVIII. O podrían ser de otra familia Reyes oriundos de Toledo, que llegaron a Perú a principios del siglo XVI con el capitán Gaspar de los Reyes. Sea como fuese, en el expediente militar del alférez Anastasio de los Reyes, abuelo de Rosa Jauregui, figura de condición y calidad noble. Acá pongo una imagen de la hacienda Guando, que existe hoy todavía a manos de la familia Reyes, de los Graña Reyes, en Chancay. Y el tío abuelo, ¿sí?, hablando de los Reyes, de Rosa, al cual ella le escribe reclamándole la herencia, fue Andrés de los Reyes Butrón, ¿sí?, que fue, además de militar, un político peruano destacado, senador, que se unió a San Martín, se halló en la Declaración de la Independencia, fue senador por Lima y presidente interino del Perú en 1831. Y es el antepasado de la familia Graña Reyes del Perú. Los Lobatón, que es la última familia que destaco por importancia, ¿sí?, que fue la abuela materna de Rosa Jauregui, doña María Cipriana de las Mercedes Lobatón y Lahoz, también era Lobatón por el lado Jauregui, que fue bautizada en 1760. Era hija de don Agustín Lobatón Ansúrez, capitán de milicias del Regimiento de Caballería de Guaura, y de doña María Josefa de Lahoz Rivas. Fue hermana de la célebre matrona Nicolasa Lobatón Lahoz de González, de la cual ya vamos a hablar, y prima hermana de Damaso Jauregui Lobatón, el abuelo paterno de Rosa. Contrajo matrimonio en 1774 en Supe con Anastasio de los Reyes, del cual ya hablamos recién. Bueno, aunque los Lobatón, una familia muy conocida, destacada en Perú, sin embargo, esta rama tampoco, igual que los Reyes, igual que los Lahoz, no es posible determinar su llegada a Lima. Y también nosotros no hemos podido saber quiénes eran los padres de Josefa y Agustín Lobatón Ansúrez, o sea que son los bisabuelos de Rosa Jauregui por el lado paterno y por el lado materno. En Supe y en Guara, donde estamos hablando de donde se desarrolla toda esta genealogía hacia 1720, estaban los Jiménez de Lobatón,
hijos de don Juan Jiménez de Lobatón y Morales, oidor de la Real Audiencia de Lima, y hermanos de don Nicolás Jiménez de Lobatón y Azaña, primer marqués de Rocaforte. También en Supe, en esa misma época, estaba el cura Bartolomé Jiménez de Lobatón y Azaña, de donde son oriundos María Josefa Lobatón Ansúrez de Jáuregui y Agustín, su hermano, ambos bisabuelos de Rosa Jáuregui por el lado materno y paterno. En una partida de bautismo de Supe, de 1712, aparece una niña llamada Mariana Josefa Lobatón, expósita, siendo uno de los padrinos Bartolomé Lobatón y Azaña, el cura. ¿Sí? ¿Era María Josefa Lobatón hija de alguna de los Jiménez de Lobatón y Azaña? Bueno, nada, será cuestión de seguir investigando, pero aparecen justo en el mismo lugar. Lo curioso también que el otro, Lobatón, Agustín Lobatón, dice ser hijo de Francisco Lobatón y Ansúrez y de María Ansúrez Bueno, de los cuales no hay ningún registro. Este Agustín de Lobatón declara en su testamento cuantiosos bienes, entre ellos una casa con 2 cocheras en Lima, una casa en Supe, una hacienda en Barranca, esclavos y muebles. Ahora, ¿era este Francisco Lobatón en realidad hijo de Francisco, como sospechan algunos autores e investigadores peruanos, hijo de Francisco José Jiménez de Lobatón y Azaña, hermano del marqués de Rocaforte? No, no lo sabemos. Es cuestión de seguir investigando. Si tenían relación familiar, puede ser. Lo que sí, estos Lobatones aparecen al mismo tiempo y con gran poder y grandes riquezas en el mismo momento. Acá hay una constancia de cómo le decían a la familia de los bisabuelos de Rosa Jáuregui, los llamaban, sí, despectivamente, la mayoría de las veces los Lobatones, cuando querían hacer mención al poder que tenían en la zona de Supe y Chancay. Esto es un extracto de otro expediente donde otros esclavos a los cuales Dámaso Jáuregui les dio la libertad, pero los Lobatones no se la dieron. Entonces, Marcelina Jáuregui, a través de su abogado, escribe ante un tribunal en Lima: los caballeros Lobatones lo son poderosos y están muy relacionados en todo el partido de Chancay. ¿Qué deber no causará, pues, ver que los testigos presentados por nuestra parte no se avancen a responder lo que les consta por efecto de su adoración reprensible o de un temor a los Lobatones, que les hace retraerse y suprimir lo que consideran que les perjudicará, callando con tanto perjuicio nuestro? También, bueno, brevemente pasamos, otra de las familias son los Buitrón y Solórzano, una familia también muy destacada, otros de los antepasados de Rosa, también los de Laos, que muchos, que después el apellido se escribe Laos o Laos, ¿sí? Otra familia muy importante, de la cual curiosamente tampoco hay constancia documentada de su origen y llegada a Perú, a pesar de su trascendencia y destacada actuación. Uno de sus miembros, pariente de Rosa Jáuregui, fue Juan Francisco Vidal Laos, militar y político peruano, que es llamado, ¿sí?, con el seudónimo del primer soldado del Perú, debido a que se sumó desde muy joven a la causa patriótica. Es héroe de la toma de Valdivia y 2 veces presidente de Perú, y descansa en el Panteón de los Próceres, en Lima. Bueno, recapitulando, Rosa Jáuregui entonces nació en Lima en 1804 y fue bautizada probablemente en la hacienda del Ingenio en Huaura. Era hija de Damián de Jáuregui y Petronila de los Reyes. Los Jáuregui eran de Casma y probablemente serían originarios de Galdácano, y pertenecía por redes familiares y políticas a los poderosos clanes familiares de los Lobatón, Laos, Reyes, Carrillo, etc., con influencia en Lima, pero en especial en Chancay, Supe y Huaura. Bueno, como ya dijimos, no hay constancias tampoco del matrimonio, ¿sí? Solamente sabemos que en el legajo testamentario de Federico Bransen, iniciado en Buenos Aires por sus nietos en 1884, el antiguo compañero de armas de Bransen, el entonces teniente general Eustoquio Frías, declaró que el coronel don Federico Bransen fue casado en el pueblo de Huaura con doña Rosa Jáuregui a principios del año 1821.
Tanto los documentos referidos anteriormente como las distintas biografías del coronel Brandsen y el archivo familiar de los Santa Coloma Brandsen nos hace asegurar que efectivamente el matrimonio fue en Huaura el 28 de abril de 1821. Porque según los Espechegil el matrimonio había sido en Lima, según Mujica Lainez el matrimonio se celebró ante la imagen de la Inmaculada en la vieja ermita de Mazo, en la hacienda de don José Carrillo, el padrastro de Rosa. Pero bueno, por todos los indicios recolectados damos por válido ese lugar, ¿sí? Ahí se ve la torre reconstruida de la iglesia matriz de Huaura, donde seguramente contrajeron matrimonio. Ahora siempre se dijo que el general San Martín, que en ese entonces tenía su cuartel general en Huaura, como vimos, fue el padrino de bodas. Yo lo dejo en un manto de duda porque no tenemos la partida, ¿sí? El contexto. Acá se ve la torre reconstruida de la iglesia donde con seguridad se casó el coronel Brandsen con Rosa Jauregui, y se ve al frente el balcón de Huaura, donde San Martín proclamó por primera vez la independencia en Perú. Pongo esto para poner en contexto un poco a qué círculo pertenecía Rosa Jauregui. Pertenecía al círculo de criollo del Perú, los propietarios de las haciendas, ¿sí?, del Valle de Chancay, que apoyaron a San Martín, ¿sí?, con hombres y con recursos, frente a la mayor resistencia de algunas de las familias, de las pocas familias que se quedaron en Lima, de las familias tituladas de la península, ¿sí?, que fueron más renuentes a seguir, ¿sí?, al contexto, perdón, a la independencia del Perú. Bueno, damos por hecho entonces que el matrimonio fue el 28 de abril en Huaura con el coronel Federico Brandsen. No nos desplayamos en su genealogía, ya lo hemos tratado. Y esto es solamente a base de traer un poco de chisme, ¿sí? ¿Cuál fue el regalo de bodas del general San Martín? ¿Hubo un regalo? ¿Existió realmente? Vemos, por un lado, el escritorio que tenían los Varela Wright, ¿sí?, que está hoy por hoy, se puede decir, si alguien fue a la casa de la cumbre de Mujica Lainez, se puede ver, es un escritorio luso brasileño, ¿sí?, en la casa de Mujica Lainez, en la cual el escritor siempre dijo que era el regalo de bodas de San Martín a Rosa Jauregui y Brandsen. Y también está la cómoda que estuvo en lo de los Santa Coloma Brandsen, ¿sí?, que yo he conocido, que está en lo de una prima de mi madre, no digo de quién porque no quiere que se diga, en la cual se aseguró siempre de que esta era. Así que bueno, no sabemos si hubo regalo y si hubo regalo cuál fue, o si es una tradición familiar. Bueno, Rosa Jauregui en Lima, ¿sí?, en 1821, esta es una reconstrucción un poco de su biografía en base a las cartas, ¿sí? En 1821, en plena guerra, Rosa Jauregui permanece en Lima, en esta casa que se conserva aún frente al monasterio de las Trinitarias, en el actual barrio de Altos. Ahí espera noticias de su esposo que está combatiendo en Chancay y Huaura. La casa es una de las más célebres de la ciudad de los Reyes y que hoy se conserva. Es propiedad en ese momento de su tía abuela, doña Nicolasa Lobatón de González. Nicolasa es la madre de Fermina González Lobatón de Lagos, la cual, según una vieja tradición peruana y de la familia Lagos, no documentada, aclaro, obviamente, luego ya sabemos que no es documentada, sino todos lo sabrían, que luego del desembarco de San Martín en Huaura recibía, estando casada, al Libertador en su hacienda de San Nicolás de Sucre. Y fruto de esta relación sería un hijo que nació, ¿sí?, documentado, que es Domingo Lagos González, bautizado el 7 de abril de 1822 en Huaura, como hijo legítimo de Cipriano de Lagos y Fermina González, pero que según distintas versiones de la época sería hijo del Libertador. Obviamente es una versión de las tantas, ¿sí?, que se dicen de los hijos no reconocidos de San Martín. Bueno, mientras es inminente la entrada de San Martín en Lima y su esposo combate en el interior de Perú, Rosa se muda a lo del comerciante limeño don Francisco Moreira y Matute, ¿sí?, frente al huerto del noviciado. Moreira y Matute, regidor perpetuo de Lima, es
quien después será acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Bernardo de Monteagudo, por ser el autor material un esclavo de su casa. En las cartas, bueno, hay un poco de reconstrucción de historia a través de las cartas. Bransen la previene frente a los peligros, ¿sí?, que suponen los tiempos que se avecinan. No salir al portal ni a la calle, guardar los caballos en los patios traseros, no creer en noticias falsas y ser prudente. Ahí nace el primer hijo del matrimonio, que es Federico Bransen-Jauregui, que nace en Lima el 22 de mayo de 1822 y fue bautizado el 27 de mayo de 1822 en San Lázaro, en Lima, como José Luis Benjamín Gerardo, y fue su padrino el excelentísimo señor protector de Perú, José de San Martín, y su madrina, doña Rosa Toro de Viel. Y recibió su nombre en honor a su padrino, obviamente, José de San Martín, y su padre lo apodaban Pepe, famoso como Pepe. Y en una carta, cuando San Martín se va a Europa, que le manda al coronel Bransen, le envía 1.000.000 de cosas a mi señora, su esposa, y otros tantos besos a mi hija. Bueno, empiezan los pesares de la guerra. Rosa Jauregui permanece en Lima. Las cartas que le manda a su marido están llenas de detalles cotidianos sobre el matrimonio. Rosa padece en esos tiempos una seria enfermedad, ¿sí?, de la que se repone, y recibe cartas a través de Guido, de Suárez, de Pedernera, de Raulet y de otros oficiales. En las cartas se relatan los celos íntimos, las intrigas de Lima y la corrupción de la capital peruana. Son esos los temas principales. Y después también sobre los peligros resultantes del desastre de Moquegua y la toma de Lima por Canterac. Rosa Jauregui prepara su pasaporte a pedido de José de San Martín, ¿sí?, por si es urgente irse del país. El primer destierro es en 1824, ¿sí?, cuando, por apoyar al presidente Rivagüero, Simón Bolívar ordena el arresto de Bransen, ¿sí?, y se deben embarcar a Chile. Además de la tristeza de dejar su tierra, Federico Bransen y Rosa Jauregui, ¿sí?, ella está embarazada de mellizas, ¿sí?, y ahí nacen en Chile las mellizas, hijas de Rosa Jauregui. Luisa Fermina Bransen Jauregui, nacida en Santiago de Chile el 1 de octubre de 1824, y Trinidad Petronila Bransen Jauregui, que nace obviamente el mismo día, y que después permanecerá viviendo en Lima con su familia materna hasta 1840. En 1825 el matrimonio regresa a Lima. Bransen pide saludar al libertador Bolívar. Bolívar, por una razón que no está clara, ordena nuevamente que lo arresten, ¿sí? Lo meten en un calabozo, se ordena su destierro definitivo y se le depone de su empleo militar. Sin sueldo, ¿sí? Deben ofrecer la hipoteca de su casa para tener préstamos de sus amigos. Y se embarcan nuevamente a Santiago de Chile, el matrimonio, dejando a su hija Trinidad, por alguna razón, a cargo de su abuela. Se llevan a la otra hermana melliza y a José. Para la larga travesía, dice las cartas, Rosa lleva, además de criadas, una cabra como nodriza para su hija. Su marido, una vez que están en Santiago, cruza de Santiago a Buenos Aires a principios de 1826 y se adelanta a preparar la llegada de Rosa Jauregui a Buenos Aires, donde es esperada con ansias. Le advierte a Rosa con dolor de los peligros de cruzar las pampas, sobre todo por los indios. Y Rosa, sola con Batianos y sus 2 hijos, cruza los Andes desde Santa Rosa de los Andes a Mendoza, ¿sí?, y se queda en Mendoza, donde es recibida por la familia Segura y se prepara para llegar finalmente a Buenos Aires. Bransen le escribe desde Buenos Aires: en Mendoza cuídate de los chismes, de los seductores. Se ve que era muy celoso de su mujer, que aparentemente realmente era muy linda, y le dice: y del vino de Mendoza, tanto como del veneno. Bueno, en Buenos Aires, los diarios de la época difunden la llegada del matrimonio, porque Bransen era casi como un héroe legendario en Buenos Aires. Y Riglos, que había sido cónsul en Lima, Escalada y otros, difundieron en Buenos Aires la fama de la belleza de Rosa Jauregui, pero también todos sus padecimientos. Esto lo digo yo no por una crónica rosa, sino porque están en las cartas que Bransen le va escribiendo a su mujer y le va relatando cómo la esperan en Buenos Aires.
Los porteños están ansiosos por conocerla mientras ella se demora en Mendoza. Finalmente llega a Buenos Aires en abril de 1826. Mariquita Sánchez Thompson la hospeda en su casa de la calle Florida. Y finalmente se instalan en una casa en la calle Parque, en la actual Lavalle. Federico Bransen es designado jefe del regimiento de caballería del ejército republicano, marcha a las órdenes de Alvear a la guerra con el Imperio de Brasil. Y si Rosa ya había tenido bastantes desgracias, desterrada de su familia, de su tierra, cuando llega a Buenos Aires, casi que está muy poco tiempo con su marido que parte, le hace saber los miedos que tiene por la vida de su esposo, ¿sí? Y como una premonición, Bransen le escribe alabando el gobierno de Rivadavia y todas las reformas liberales que Rivadavia va tomando. Y entre esas elogia una, le dice: el gobierno de Rivadavia, ¿sí?, ha establecido 2/3 de pensión a las viudas de oficiales muertos en campo de batalla. Y le promete, ¿sí?, y casi cinematográficamente, que esta es su última campaña y que después se irá a un rancho donde él quiere sosiego para su mujer después de tantos pesares. Le escribe una carta, la última carta, donde le dice que no tema por él, ¿sí? Dice que desde el campo de batalla va a marchar a estrechar los brazos de su adorada Rosa, y muere heroicamente en la carga de caballería ordenada por Alvear en Ituzaingó el 20 de febrero de 1827. Como si fuera poco, ¿sí?, el general Pacheco le entrega las pertenencias cuando vuelve de su finado esposo, y es noticiada que el cuerpo de su esposo fue incinerado y despedazado. Rosa Jáuregui igual financia y le encarga a Pacheco con determinación e insistencia la repatriación del cuerpo de Bransen de la forma que sea, como sea, no importa, pero que por favor que lo traiga. En algún momento, acá hay el extracto de la carta donde, como Rosa Jáuregui le dice a Pacheco de una forma ya hasta enojada: tráiganlo sí o sí, por favor. Y los restos mortales de su marido llegan casi un año después. Ella puede velar a su marido y se entierra en el cementerio del norte en marzo de 1828, más de un año después de la batalla de Ituzaingó. Un nuevo comienzo que va a tener también sus sobresaltos, ¿sí? Viuda a los 23 años, con 2 hijos en Buenos Aires, en una tierra totalmente extraña, ¿sí?, y con una hija al cuidado de su madre en Perú. Comienza el reclamo de su herencia paterna. En 1829 su hija Luisa muere, ¿sí?, repentinamente, a los 5 años. El general Guido, compañero de armas de su marido, ¿sí?, le pide a Rosa que por favor le dé una pensión, cosa que Rosas finalmente hace. Y comienza una relación con don Agustín Wright, ¿sí? En 1835, ya para la atribulada Rosa, como si no le hubiesen quedado cosas por sufrir, cuando vienen los restos de Quiroga y son enterrados en la Recoleta, donde está ahora, ahí era la tumba original del coronel Bransen. Ahí sacan los restos del coronel Bransen y Rosas pide conocer el cráneo de Bransen, que era célebre porque tenía una cicatriz en la cabeza. La cuestión es que el cráneo, que era casi prácticamente lo único que quedaba, desaparece. Y Rosas se presenta frente a Rosas y le protesta, ¿sí? Ya era el principio de una mala relación con Rosas. Ella ya había tenido hijos con Agustín Wright, y Agustín Wright, que era del Partido Federal, finalmente se tiene que exiliar a Montevideo. Bueno, acá, como estoy diciendo, contrajo nuevamente matrimonio, según señalan algunas reseñas, en 1830, ¿sí?, con Agustín Francisco Wright Artaz, hijo de Agustín Wright Prans y de María Estanislada Artaz Ordóñez. Agustín Wright fue un conocido periodista, historiador, legislador, fue relator del sitio de Montevideo, estando exiliado en Montevideo. Y yo digo que pongo en duda que el matrimonio se haya perdido en Buenos Aires, porque en las partidas de nacimiento de sus 2 primeras hijas,
no figura Rosa Jauregui, sino que está agregada después, al igual que la palabra legítima. Lo más probable es que se hayan casado en Montevideo y que los hijos se hayan legitimado posteriormente. Bueno, los Wright son de origen inglés y criollo. Su padre, Agustín Wright France, era porteño, fundó el primer saladero establecido en la actual provincia de Buenos Aires. Fue alcalde del segundo voto del Cabildo, el padre del marido de Rosa Jauregui, propietario de tierras en las cercanías de Gualeguaychú. Sus abuelos, Tartazo Ordóñez, eran vasco y criollo, respectivamente. Y ahí nacen más hijos, ¿sí? Agustina Petrona, de la transfiguración Wright Jauregui, que nace en Buenos Aires en 1832. Estanislada Josefa, que nace en 1833, falleció infante. Josefa Wright, que nace en Montevideo en 1837. Francisco, que nace en Montevideo en 1841, y Estanislao Marco Tulio, que nace en Montevideo en 1847. Curiosamente, Rosa Jauregui tiene hijos en 4 capitales distintas: en Lima, en Santiago, en Buenos Aires y en Montevideo. Un nuevo exilio. Wright, que era, como dijimos, diputado del Partido Federal, ¿sí? Se negó a votar las facultades extraordinarias de Rosas en 1875, y habiendo perdido la confianza del restaurador, su mujer, junto a su mujer y sus pequeños hijos, debieron exiliarse en Montevideo. Mientras Wright usaba parte de sus recursos para la impresión de boletines, ensayos, periódicos en Montevideo, Rosa, como otras mujeres que estuvieron en Montevideo en esa época, se tuvo que emplear como costurera. La familia se vincula así a una gran comunidad de argentinos exiliados, ¿sí? Con los Varela, con los Cané, con los Gutiérrez, Mármol, Rivera Indarte, con Mariquita Sánchez de Thompson y otras familias proscriptas con quienes comparten penurias, privaciones y pobreza. Un reclamo que hace Rosa es, desesperada por tener algún recurso, una pensión en Francia de su marido, ¿sí? En 1878 le solicita a Eugenio de Santa Coloma, cónsul argentino en Burdeos, realizar gestiones tendientes a indagar sobre las pensiones de la Corona de Hierro, de la cual su finado esposo Federico Bransen había sido condecorado por el emperador Napoleón, pero resultan infructuosas esas gestiones. También sigue reclamando en Lima, ¿sí? la herencia de sus padres, ¿sí? Y por alguna razón que desconocemos, su hija permaneció viviendo en Perú. Sin embargo, la familia Reyes está atravesada en Perú por los litigios sucesorios y las guerras civiles de Perú. Y en 1838 su tía, Paula Echenique de los Reyes de Perales, que es antepasada de Luis Enrique Colmenares, colega nuestro en Perú, le escribe a Rosa Jauregui comunicándole que desde que murió su madre, en 1835, han hecho con tus bienes los que le dio la gana. Y agrega: yo he tenido que socorrer a tu hijita Trinidad hasta darle 179 pesos con 7 reales. Creo que no te tomarás a mal esta atención de servir a mi propia sangre, en vista de que este gobierno no atendió lo que debía a tu finado Bransen. Sin embargo, bueno, la solidaridad no era tanta, porque acto seguido, unos días después, le escribe y le dice: espero que haya modo de entregarme ese dinero, que no te lo pediría si no tuviera necesidad de ello. Y esto lleva a organizar rápidamente a Rosa Jauregui el retorno de su hija Trinidad, ¿sí? De Buenos Aires a Santiago de Chile y de Santiago de Chile a Montevideo. Los últimos años de Rosa. Este es un daguerrotipo muy bien conservado que está tomado en Montevideo hacia 1843, como dice ahí, está en la Fundación Mujica Lainez, en la Casa de la Cumbre, en Córdoba. Regresa a Buenos Aires. Agustín Wright ya había muerto en Montevideo en 1848. Caído Rosas en Caseros, ¿sí? Rosa al final vuelve y lo acompañan sus hijos, Trinidad Bransen, que ya está, y Petrona, Josefa, Francisco y Estanislao Wright. Su hijo Federico Bransen, el mayor, Pepe, permanece en San Carlos de Maldonado, de donde eran los Pagola, su familia política. Vive Rosa en la casa de los Wright, en Defensa 335, y solicita nuevamente pensión militar, siendo viuda ahora de Wright,
y reclama con vehemencia a sus parientes en Perú, en Lima. En 1854, esta carta, que fue la que yo encontré, ¿sí?, que es la que le escribe a su hijo, a su tío abuelo, perdón, Andrés de los Reyes, desde Buenos Aires, que la manda certificada y, como ven ahí, hace firmar a todos sus hijos para que le quede constancia a su tío, Andrés de los Reyes, del reclamo que le está haciendo, ¿sí? Le hace saber que estos, mis hijos, sobrevivirán para que en todo tiempo consten mis reclamaciones, y aunque usted y yo nos muramos, ellas puedan ventilar algún día sus derechos en forma. Y con dilaciones tengo las respuestas y excusas. Su tío Andrés de los Reyes, que fue presidente de Perú, le hace saber que por las guerras, por los intereses familiares, no le queda nada de los bienes ni de su padre ni de su madre, que no le insista más, porque no hay nada. Entonces reclama, ahora siendo viuda de Wright, otra vez su pensión, ¿sí?, como viuda de militar, ¿sí?, del coronel Bransen. Pero su hija Trinidad, soltera, reclama la pensión de su padre, ella, desconociendo a su madre por haberse vuelto a casar con Wright. Esto genera un largo expediente en el que intervienen Mitres, Aldías y otras personalidades. Sin embargo, en 1855, Dalmacio Vélez Arfield da como veredicto que, según las normas del Montepío militar, la pensión finalmente le corresponde a su hija Trinidad. Algunas cuestiones de la vida de ella en Buenos Aires en la década de 1860, 1870, ¿sí?, se vincula en distintos ámbitos culturales, muchos de ellos con Mariquita Sánchez de Thompson, y trasplanta a ella misma, ¿sí?, el sauce que Hilario Acasubi trasladará a París para poner en la tumba del poeta Musset en el cementerio de Père Lachaise. Ella misma lo cultiva, lo trasplanta, Mariquita Sánchez de Thompson le da los últimos cuidados y se embarca a la tumba de Musset, el sauce llorón, que llega a París y finalmente, por no ser de ese ecosistema o lo que fuese, se muere. Esa es la tumba de Musset, que tiene un árbol que no es el sauce llorón que trasplantó Rosa Jauregui, que finalmente se murió, ¿sí? Y otra de las cuestiones de sus últimos años de vida es que muchas figuras públicas, ¿sí?, e historiadores, como por ejemplo Bartolomé Mitre, se vinculan con ella para el estudio de la historia de la emancipación americana, ¿sí?, sobre todo Bartolomé Mitre. Abandona la casa de los Wright en la calle Defensa y adquiere una casa en la calle Santa Rosa, que curiosamente, ¿sí?, apenas ella se muda, pasa a llamarse Bolívar, el nombre de aquel que había encarcelado 2 veces a su difunto marido. Esta es la casa de Bolívar 549, donde vivió Rosa Jauregui con sus hijos Bransen Jauregui y Wright Jauregui, ¿sí? Estas fotos del patio interior son relativamente nuevas. La casa estaba intacta con las rejas originales, ¿sí?, y hasta el año 2025 lucía así, no con la puerta original ni con las molduras originales, pero sí con las rejas originales. Y este año 2026, hace solo 3 meses, se demolió definitivamente sin que la hayan podido conservar, y yo conseguir, como traté infructuosamente de conseguir, aunque sea una de las rejas, pero no fue posible ponerme, digamos, que la empresa de demolición me pase el contacto de quien las tenía para lograr, aunque sea conseguir una, porque son las originales. La verdad que una pena. Bueno, la muerte de Rosa Jauregui, ¿sí?, finalmente ocurre el 14 de abril de 1881. La causa una neumonía. El declarante es su nieto, Rufino Varela Wright. El entierro es en el cementerio del norte. Sus restos reposan aún en la bóveda de los Diana Lavalle. La bóveda está bastante derruida, y el féretro sigue ahí, y ahí está Rosa Jauregui. La descendencia, brevemente, ¿sí?, son 2 familias, como ya dijimos, los Bransen Jauregui, que derivó en los Bransen Pagola, y los Wright Jauregui, que son los Varela Wright, los Esquivel Wright y los Wright Diana.
Federico Bransencauri, del cual ya hemos hablado, que se llamaba José, le decían Pepe, pero su madre le pide que cambie el nombre a Federico en honor a su padre y se comenzó a llamarse Federico Bransen. Se casó en San Carlos de Maldonado, en Uruguay, con la oriental Justa María Pagola Araujo, ¿sí? Hija de los orientales Antonio Saturnino Pagola Acevedo y Manuela Josefa Araujo Nieto. Y viudo contrajo matrimonio en Buenos Aires con Mercedes Seide Levín y tuvo una hija que no dejó descendencia. Estas son las nietas de Rosa, los Bransen Pagola, ¿sí? Rosa Bransen Pagola de Santa Coloma, que es la que dejó descendencia, no su nieto Federico Bransen Pagola. La descendencia es en la familia Santa Coloma Bransen, Santa Coloma de Cochea, Santa Coloma de Ubur, Santa Coloma Señorans, Vargalló Santa Coloma y sus respectivas sucesiones hasta hoy, entre las que me incluyo. Esta es la nieta, Rosa Bransen Pagola de Santa Coloma, que murió repentinamente en 1906 en Santa María de Punilla, cuando había llevado a su hija a curarse el asma, murió repentinamente de un infarto y había contraído matrimonio con Tomás Santa Coloma Morón, con sucesión ya informada recién. Entre ellos destaco solamente por el culto a sus antepasados que tuvieron ambos, que fue Federico Santa Coloma Bransen, director del Museo Histórico Nacional, que fue quien salvó al Cabildo de la demolición definitiva o la desaparición definitiva, y entre ellos mi abuelo, Federico Santa Coloma Bransen, que lo destaco por ser miembro de número de este instituto y a los cuales algunos de ustedes deben haber coincidido con él. Los Esquivel Wright, otro de los descendientes, ¿sí? Que son de Agustina Petrona Wright Jauregui, que contrajo matrimonio en 1858 con el oriental Emilio Esquivel Montero, con descendencia en las familias Casal Esquivel, Espeche Casal, Espeche Gil, Espeche Mashwit, Espeche Ruiz de los Llanos, Espeche Zimmerman y sus respectivas sucesiones hasta hoy. Acá vemos a otra de las nietas de Rosa, Mercedes Esquivel Wright de Casal, y a un bisnieto, Ramón Espeche Casal, que es el padre de quien presentamos acá, a quien hasta hace muy poco teníamos presente en estas reuniones, que es Miguel Ángel Espeche Gil, descendiente también de Rosa Jauregui, ¿sí? Abogado y diplomático, hijo y hermano de diplomáticos. Fue el autor de la llamada Doctrina Espeche, destinada a llevar los casos de deuda externa de los países pobres ante la Corte Internacional de La Haya, 5 veces nominado al Premio Nobel de la Paz, embajador argentino en Tailandia y Suiza, y, como dijimos, asiduo concurrente a las reuniones de este instituto. Vaya para él mi cariño y recuerdo. Nunca llegué a contarle de estos descubrimientos. Él estaba convencido de que Rosa Jauregui era nieta del virrey, y cuando yo ya lo sabía, nunca me animé a decírselo. Porque él siempre me hablaba de lo mismo y del mismo tema y todo, y yo decía, sí, tengo algunas dudas, no sé, bueno, sí, pero... y me hablaba de esta imagen religiosa de la que hablamos antes, pero bueno, nunca, no sé si hice bien o mal, pero nunca llegué a decírselo. Los Varela Wright, ¿sí? Que son los hijos de Josefa Wright Jauregui, que contrajo matrimonio en el partido de San Martín en 1858 con Rufino Jacobo Varela Cané, hijo de Florencio Varela Sancinés y de Justa Cané Andrade, con descendencia muy conocida en las familias Lainez Varela, Varela Montes de Oca, Moreno Varela, Mujica Lainez, Aguidet Varela, Montes de Oca Varela, Moreno Aguirre, Gaulan Moreno, Moreno Terrero, Mujica Lainez Alvear, Mujica Lainez Lezica y sus respectivas sucesiones hasta hoy. Acá vemos el retrato de la hija muy parecida a su madre, Josefa Wright Jauregui de Varela, y Rufino Varela Cané, ¿sí? Que fue fundador de la Tribuna, ministro de Hacienda del presidente Joaquín Selman en los célebres acontecimientos de 1890, ¿sí? Y que se conocía con su mujer de los años de que sus familias estaban proscriptas en Montevideo, se conocían desde niños, así que se habían prácticamente criado juntos en esa comunidad y terminaron el matrimonio. Otra de las familias que estaban ahí eran los Morenos, ¿sí? Y acá vemos a el Perito Moreno, ¿sí? Que también fue parte de esta familia, ¿no? De manera política,
¿sí? Porque se casó con otra de las nietas de Rosa Jauregui, con Mariana, Varela Wright. Acá vemos una foto, ¿sí? De izquierda a derecha, la vemos a Justa Varela de la INES, a esta Mariana Varela, al Perito Moreno, ¿sí? Acá dice Anabela, pero es Bernabela Cané de la INES, Rufino Varela y Pepa Wright de Varela, la hija de Rosa, ¿sí? Esta foto es tomada en Río Ceballos, Córdoba, 1882. Y la nieta, Mariana o Mariana Francisca Varela Wright de Moreno, la mujer del Perito Moreno, tenía 7 hijos y 29 años cuando murió repentinamente en Santiago de Chile, mientras el Perito Moreno estaba con la cuestión de expedición de límites y investigaciones, y etcétera, ¿sí? Y está enterrada junto a su marido, ¿sí? En la isla Centinela, en el Nahuel Huapi. Otro de los descendientes, ¿sí? Que también viene por ser una figura pública y por haber sido miembro fundador de este instituto, Manuel Mujica Lainez, escritor, no hace falta que les comente mucho, y tanto en sus novelas como en su vida sabemos que hizo culto de sus antepasados, ¿sí? Rosa Jauregui, curiosamente, era una de sus antepasadas favoritas, pero por alguna cuestión supersticiosa, el daguerrotipo que yo presento acá lo tenía guardado en un cajón. No estaba ahí en ese cuarto donde están la mayoría de los retratos de sus antepasados. No sé cuál era la cuestión supersticiosa que él tenía, pero siempre lo estuvo guardado en un cajón, y así quería que esté. Por último, los Wright Diana, ¿sí? La baronía que queda del marido de Rosa Jauregui, Francisco Wright Jauregui, que contrajo matrimonio con Ignacia Diana Toyo, con descendencia en las familias Wright Diana, Wright de las Carreras, Wright Victorica, Wright Parera, Wright Rocha, Wright Drago, Wright Acerza, Wright Rodríguez Varela y Anchorena Wright y sus respectivas sucesiones hasta hoy. Acá una caricatura de Francisco Wright Diana, que fue jefe de policía de Buenos Aires, ¿sí? Y por último, sí, para terminar, algunas conclusiones, nada más, bueno, cómo surgió esta versión de la nieta del virrey, no lo sabemos, ¿sí? Llama la atención cómo un dato, ¿sí? Falso o erróneo puede sobrevivir tanto tiempo a la autoridad que emana de un archivo, de una hoja, de lo que fuese, ¿sí? Me llama poderosamente la atención. Pero bueno, también sabemos de las limitadas posibilidades de acceso a los archivos documentales de antes, el sobreestimado valor que se le otorgaba a las fuentes orales, a la excesiva confianza que había en las bibliografías disponibles y la centralidad que se le otorgaba por razones sociales a ciertas familias en detrimento de otras, ¿sí? Así que creo que no se trata de juzgar, sino más bien de comprender a los que hicieron genealogía antes de nosotros. Nosotros vamos escribiendo genealogía sobre ellos, ¿sí? Hoy no todos podemos hacer genealogía a un clic en nuestras casas. En esa época todos sabemos que no era fácil, ¿sí? Y hacer crecer el acervo genealógico actual, ¿sí? Con nuestra mayor rigurosidad, creo que es la mejor ofrenda que le podemos hacer a nuestros antepasados en virtud de las excelentes fuentes documentales que tenemos, ¿sí? Y así que bueno, la genealogía se va acumulando. Yo esto lo tomo no tanto como una refutación, pero también como una acumulación en el acervo genealógico. Esto que les presenté acá, ¿sí? Mientras se van redefiniendo las perspectivas metodológicas. Así que eso, nada, el mejor culto que le podemos hacer a nuestros antepasados es aprender de lo que pasó, cómo se investigó y nada, a través de la veracidad, nada más. Muy bueno, sobre el escudo de Baztán, el escudón, sí. vos decías que podía ser, estaba buscando si podía ser algún origen por alguna rama no conocida, femenina o algo así. Para mí es evidente que es por don Álvaro de Bazán, que era Baztán el apellido original y usaba las armas del Valle de Baztán.
Buen dato ese. Es eso. Otra cosa, después te voy a pedir, estoy haciendo además de láminas heráldicas, una parte iconográfica, que ya tengo 180 retratos originales al óleo, nada de dibujo, ni acuarela, ni nada desvaído, para el Armorial Argentino. Y a vos te robé con exfracción, palanca y mazo todos los Santa Coloma, y vi un retrato, a mí me gusta publicar los menos conocidos. Un retrato de Federico Bransen, y además buscando acá el menos conocido, que te lo voy a pedir, te lo voy a recordar por WhatsApp. Y descubrí ahora, buscando Federico Bransen, porque yo me enteré, el retrato al óleo del hijo, no sé si lo tenés. No, no tengo foto original, esa es una copia de un diario, no heredé ninguna foto original del hijo. ¿Vos lo tenés? Te lo paso. Lo acabo de ver, lo de pescar al vuelo. Excelente, Diego. Sí. Buenísimo. Hacemos cambio de figurita y además, todos los que tengan retratos de antepasados que no sean conocidos, me van a mandar el del general Lacera, o alguien raro, que me lo manden a través de vos o a través de cualquiera, que casi todos tienen mi WhatsApp acá, porque la colección que estoy armando es espectacular. Buenísimo, Diego. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Como comentario, primero felicitaciones, es buenísimo el trabajo. Gracias. Hay unos Jáuregui, hay dos hermanos al menos, José y Martín. Martín fue gobernador de Tucumán a principios del siglo XVIII. Tienen sus padres en el Perú, bien de Perú. Martín Jáuregui compra la futura de la gobernación de Tucumán, era muy común comprar el derecho a suceder al gobernador que estaba en ese momento ejerciendo, y lo compra, lo ejerce, se casa en Salta con el señor Caro de Sotomayor, si no me acuerdo, con Caro de la Vega, en el 1705, en el 24, pero muy temprano en el siglo XVIII, y tiene hermanos en Perú. Yo no pude identificar en esa familia, pero sé que había más. Creo que son los mismos de los Araya Jáuregui, ¿no? No son los mismos, no son los mismos. Y no son los mismos de los Fleming Jáuregui, creo que sí. Creo que eso sí. Eso sí. Porque son los Jáuregui más antiguos de Salta. Sí. La asociación de esa familia está en Salta. Sí, no indagué más que eso. Bueno, sí. es que es muy difícil. Yo no encontré nada cuando trabajé sobre los gobernadores, encontré muy poco, salvo la partida, y no dice nada de los padres. Después encontré la relación con el hermano que está en Perú. Buenísimo. Pero no. Pueden ser otros Jáuregui. Había dos, además de la del virrey y esta que presentamos nosotros, había al menos, por lo menos, una o dos más. Una es la que yo nombré, que son los venidos de Bilbao, que yo veo alguna posible relación que tengo que seguir investigando. Y había otra más al sur de Lima, pero y a mí me dicen los colegas de Perú que sí, que había otros Jáuregui. Lo único que quiero hacer es agradecer, me olvidé, a Luis Enrique Colmenares, a Matías Garay, a Federico Gaviria, que son tres investigadores de Perú que me ayudaron mucho. Me hiciste acordar que les dije que les iba a agradecer. Pero sí, igual hay buenas fuentes documentales en Perú, pero hay algunos departamentos o lo que fuese que por ahí no pasan del siglo XVIII, como Sucre, por ejemplo. Lo que yo encontré estos Jáuregui está en Cádiz. Es cuando los hermanos, antes de embarcar, hacen una serie de poderes y testamentos y todo, antes de pasar al Perú. Así que, y es de 1680, así que puede coincidir con lo de señor Enrique Jáuregui, sí. Yo creo que la nieta, cuando dice que es de Bilbao, no miente. Por ahí lo que se está equivocando, dice que su abuelo, Enrique Jáuregui, era de Bilbao, y en las partidas aparece como nacido en Perú. Pero yo creo que es nacido en Perú y seguramente originario de Bilbao. No creo que esa cuestión
anciano. ¿Alguna otra pregunta? Tomás, Sí, felicitaciones, Gonzalo. Un detalle, un dato de color con esto de Jáuregui, es un apellido muy común porque etimológicamente Jáuregui significa palacio en vasco, entonces hay muchas familias de Vizcaya, de Navarra, de toda esa región, que en su origen el apellido era el Palacio de Tal. Por ejemplo, Carlos Jáuregui Rueda, su familia eran los Jáuregui Arama, o sea, la familia del Palacio de Arama. Por eso es tan común, y me dio gracia cuando mostrabas el Palacio de los Jáuregui, que para un vasco es el Palacio del Palacio. Claro, es verdad. Redundante. Es verdad eso. Sí. Sí, una inquietud. Samatín fue padrino de varios oficiales. En el caso de Bransen, infiero que porque no estaban sus padres y lo habrá como adoptado. Pero en el caso de un antepasado mío, del coronel Mariano José de Gancha, en Buenos Aires fue un casamiento con Remedio de Calada, con su mujer Trinidad Larrazábal, y también de Olazábal. Esa costumbre de elegirlo a su comandante Era raro, sí. Era como... Sí, no, lo he visto en otros. Este ejemplo que decís vos y algún otro lo he visto. Yo la partida de Gancha la tengo, y la otra la he visto en otra publicación, pero no sé por qué elegían a su comandante y no a sus padres. Sí. No tengo digamos, una opinión contundente sobre eso. Sí. Y después, bueno, felicitarte, la verdad, extraordinario como el de Bransen, que hiciste una investigación increíble. Gracias. Y me llamó la atención también que Wright había sido otro de los diputados que se lo puso a Rosas, al igual que Miguel López Camelo, que el escarmiento fue el talar, después pasó para Pacheco. Claro. Bueno. Gonzalo, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.